Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, que el Eterno les bendiga rica y poderosamente. Nos encontramos aquí una vez más en la congregación Casa de Emuná, aquí en Rosario, Argentina, este hermoso país y esta hermosa ciudad en la cual el Eterno nos permite vivir, para poder compartir con ustedes en este comienzo de semana una nueva porción o la segunda parte de la porción de la para allá que quedó de ayer. La porción de hoy es Metzorá, aquel que tiene la afección de Zaharat. Ahora lo vamos a ir desarrollando un poquito mejor. Aquel que nos ha llegado a nosotros como aquel que tiene lepra o el leproso. Obviamente ese no es el término correcto, pero ahora lo vamos a ir corrigiendo a medida que vaya transcurriendo la enseñanza del día de hoy. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos. Primeramente vamos a saludar a Mili, vamos a saludar a hermana Florencia. Shalom Mili, shalom a toda la hermosa familia, shalom hermana Flo, que el Eterno le bendiga. También a usted y a su familia. Un saludo grande para todos aquellos que se van a ir conectando, se van a ir sumando. El día de ayer tuvimos una linda enseñanza, gracias al Eterno por su amor y misericordia, con muchos comentarios, algunos los fuimos respondiendo. Tal vez yo en el momento no los responda, obviamente uno se desconcentra si tiene que estar respondiendo a cada pregunta, me puedo salir del foco o de la línea de la cual estamos desarrollando el mensaje. Entonces a veces no me pongo a prestar atención a los comentarios, pero uno no lo hace adrede, sino porque ya tenemos una línea por la cual queremos caminar y queremos traer una enseñanza, así que más que nada por eso. Les saludamos a todos ustedes, les invitamos a que ya puedan ir compartiendo con nosotros, abriendo sus Biblias, libro de Vaikra, libro de Levítico, capítulo 14, verso 1 en adelante. La porción del día de hoy terminaría en el 15:33. Hoy me va a salir un poco raro, digo la porción del día de hoy, que en realidad es parte de la porción de ayer, pero que la dividimos en dos. Bueno, ya algo hemos explicado. Saludamos a hermano Andrés y a toda su hermosa familia. También un saludo grande para ustedes. Les invitamos a aquellos que puedan, podamos ir compartiendo también la sección. Hemos tenido muy buena recepción en todos estos tiempos. Muchos hermanos que vienen a la restauración, hermanos que vienen a las raíces hebreas, hermanos que están en su casa debido al aislamiento y se han comenzado a hacer preguntas, han comenzado a investigar un poco más y hemos sido, humildemente hemos sido de ayuda para muchos ellos. Así que les invitamos que ustedes también puedan seguir ayudando al Ministerio Casa de Emuná, que esto se siga extendiendo, pero no para que el Ministerio Casa de Emuná sea un ministerio wow, sino para que el Evangelio, la palabra del Eterno, se siga reproduciendo de a cientos, de a miles y le llegue cada vez a más personas. Así que ese es el fin o la finalidad por la cual anhelamos que ustedes puedan compartir. Voy a tomar ese solo mate y no tomo más. Ya, ahora sí. Esa es mi dosis de inspiración, un rico mate. Vámonos para el libro de Vaikra, entonces, capítulo 14. Dice la escritura así, de esta manera. Vamos. Y se quedó Israel en Shittim. No, estoy leyendo otra cosa, perdón. Estoy leyendo algo que estaba leyendo antes de empezar con ustedes. Perdón, estaba leyendo Números 25, que después vamos a ir un poquito para allá, vamos a asociar por qué la para allá nos puede ayudar. Vamos al libro de Vaikra, acá, para allá, Metzorá, y ahora, sí, capítulo 14. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: esta será la ley del afectado en los días de su Tohorá, en los días de su purificación. Será traído hacia el Cohen, y saldrá el Cohen hacia el afectado, afuera del campamento, y verá el Cohen si efectivamente se ha curado la erupción de Zaharat del afectado. Entonces ordenará el Cohen que se traiga para el que se va a purificar 2 pájaros vivos puros,
un madero de cedro, una cinta de carmín y musgo. Y luego ordenará al Cohen que se degüelle a uno de los pájaros en un recipiente de arcilla que contenga agua de manantial. Enseguida tomará el restante pájaro vivo junto con el madero de cedro, la cinta de color carmín y la mata de musgo, los sumergirá junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado y el agua de manantial. Y luego salpicará sobre la persona a purificarse del zaraat 7 veces y lo purificará, y luego dejará ir libre al pájaro vivo hacia campo abierto. Ok, vamos a leer hasta ahí. Hay muchas más especificaciones, hemos leído hasta el verso 7, pero vamos a comenzar a desarrollar un poco porque la verdad no sé qué les habrá parecido a ustedes, aquellos que tal vez la hayan estudiado por primera vez esta porción, aquellos que han comenzado a leer y comienza toda una serie ritual para volver a readaptar a la persona, que la persona pueda volver a estar apta para inmiscuirse en las cosas sagradas del Señor, en las cosas del santuario. Esa persona que había sido afectada por nada más y nada menos que la enfermedad de Zaraat. Esa enfermedad, volvemos a reiterar, lo hemos visto ayer. Les invitamos a aquellos que no han visto la porción de ayer que puedan buscarla. También en el canal de YouTube, que se puedan suscribir al canal de YouTube Casa de Emuná. Allí también van a encontrar la porción del día de ayer. Shalom, Rosy y a toda la familia. Bueno, esta persona que fue afectada por Zaraat es nada más y nada menos que una enfermedad que no es física naturalmente por un contagio, sino que Zaraat es una enfermedad que surge psicosomáticamente a causa de una enfermedad espiritual, a causa de haber transgredido la Torá, errado el camino, y entonces se producía la afección, salía el Zaraat hacia afuera, pero que en realidad tenía una raíz absolutamente espiritual. Esto no es... Por eso debemos prestar atención, por eso debemos entender que el 90, tal vez el 90% de las enfermedades que surgen de nuestro cuerpo generalmente provienen de una raíz espiritual. Generalmente. La tristeza, la amargura, eso causa depresión, causa ataques de pánico, muchas enfermedades que provienen a raíz de nuestra mala alimentación, siempre nosotros somos constantes en ello y las reiteramos, las diabetes, el colesterol, muchos cánceres que surgen hacia afuera, pero son raíces espirituales por haber transgredido la Torá. Por eso es importante conocer, en este caso, que el Zaraat, el afectado por Zaraat, el Eterno nos da como un ritual, por llamarlo de alguna manera, para que esa persona pueda volverse, es una oportunidad que tiene la persona de volverse a reacondicionarse, a volver a estar apta, a volver a estar de una manera agradable, óptima, delante de los ojos de Hashem. Y entonces esta persona, a partir del capítulo 14 en adelante, el Eterno dice que nos da una ley, y eso es importante. Eso es importante. Directamente desde el hebreo dice, Sotihe Torat ha-Metzorah. Esta es la ley para el que tiene Metzorah, para el que posee la enfermedad del Zaraat. Se le menciona a esa persona Metzorah. Eso es Metzorah, la persona que tiene Zaraat, que tiene esa enfermedad arraigada consigo. Y el Eterno dice, Sotihe Torah, esta será la ley que habla de la palabra Torah, nada más y nada menos. Será traído hacia el Cohen y el Cohen saldrá hacia el afectado. La persona que poseía Zaraat debía salir del campamento, pero el Cohen debía acercarse hasta los límites para comenzar a revisar a la persona si efectivamente se había curado de la emanación, de la erupción del Zaraat del afectado.
entonces ordenará al Cohen. Y a partir del verso 4, yo creo que muchos nos hemos puesto a estudiar, a indagar, a rompernos un poco la cabeza. Shalom para toda la familia allí de ellos dice Gabriel Mecánica, aunque yo ya sé quiénes son. Un saludo grande para ustedes y su familia. Difícil entender el proceso por el cual la persona va a reacondicionarse o va a purificarse para volver a estar en óptimas condiciones. Difícil de entender. Dice que debía traer la persona 2 pájaros vivos, un madero de cedro, una cinta carmín, y hay, la Reina Valera creo que traduce como hisopo, grana e hisopo. Aquí una Torá sefaradí la translitera como musgo, o como algunos le llaman ahora como algunas hierbas aromáticas verdes, especies verdes, llámese orégano, o puede haber otra ahí que en este momento se me está escapando, pero a mí me gusta más la de musgo, me gusta un poco más, no la de hisopo, aunque pueden llegar a ser plantas que ya no existan en estos tiempos, pero vamos a dejarlo ahí a eso. De igual manera son 4 elementos, 2 pájaros vivos, un madero de cedro, una cinta carmín y un musgo. Son 4 elementos, aunque como son 2 pájaros, por eso tenía 5 en mi mano. A partir de ahí me encantaría que ustedes puedan comenzar a tratar de ver por qué esa era la forma, era la manera en la cual una persona podía llegar a purificarse, por decirlo de alguna manera, purificarse de esta enfermedad del Tzaharat. Muy difícil de entender, aunque hay algo que quiero que nosotros compartamos en este día, saludándolos a todos ustedes, a los que se siguen conectando, donde nombra la escritura en el verso 4, nombra dos pájaros, Sheté, porque son 2, Shetet Ziporim, Hayot Tehorot, eso es para el proceso de purificación. A mí me llama la atención, ayer estuvimos hablando un poquito que también aparecía la palabra Lebaná, la palabra Lebanón, la palabra Laván, que todas hacían referencia hacia la luna, hacia algunos conflictos que se podía tener, como bien y fácilmente podríamos describir algunos más, pero hay personas que sufren de ataques de epilepsia, hay personas que sufren la Biblia los menciona como espíritus lunáticos. Esas clases de enfermedades que provienen de entes, provienen de los astros, de la influencia astral sobre la Tierra, usted puede decir, bueno, pero no todos nos causa daño el efecto de la luna. Claro que no. Por eso hay que ir, ayer hablábamos, y hay que ir hacia atrás, generalmente hacia donde fue la concepción del bebé. Y de eso trataba la porción de ayer, desde la concepción del bebé. Y ahí podemos comenzar a deducir hacia adelante cuándo son las influencias astrales que se generan que nos van a causar males, aun cuando los niños crezcan. Recuerden bien el espíritu lunático que echa Yeshua afuera, cómo comienza a preguntarle al padre, cómo comienza a indagarlo, y el mismo padre le dice, desde que era niño sufre de esto, y largaba espumarrajos por la boca, todo lo que nosotros hoy conocemos como ataques epilépticos. Es interesante porque la Torá nos menciona, nos ayuda, nos da respuestas a enfermedades que hoy conocemos que se tratan generalmente en los centros de salud, psicológicos, psiquiátricos, que se atienden con especialistas, con científicos, pero que muchas veces no se les encuentra la vuelta. Y no saben para dónde salir y causa desesperación, causa agonía, causa tristeza, causa pelea, causa división en las familias. ¿Y todo por qué? Porque no atacamos el problema de raíz. Imagínense que el afectado de Tzaraat va a la farmacia y se compra una crema dermatológica para tratar su afección. No era la solución.
no era la solución. El Eterno es quien da la solución y el Eterno en ningún momento dice usted puede ir al médico y atacar la enfermedad de esta manera, aunque jamás nosotros desconoceríamos la importancia de la medicina. Nosotros no somos de esos, no somos de esos. Lo que sí queremos dejar en claro es que hay determinadas situaciones en las cuales estas determinadas situaciones necesita obligadamente recurrir a la raíz espiritual del problema para enfrentar el conflicto, vencerlo y poder salir hacia adelante. A esto es donde nosotros queremos llegar. Esta es la ley, la Torá del afectado. Para los días de su Tohorá, de su purificación, va a ser traído al Cohen, el Cohen saldrá hacia el afectado y verá el Cohen si efectivamente se ha curado de la erupción del Zaharat o no. Entonces ordenará que se traiga para el que se va a purificar 2 pájaros vivos, preciosos, 2 pájaros vivos. Ahí me quiero quedar un poquito. La palabra para mencionar pájaros en hebreo es la palabra tzipor. Acá figura tziporim porque está en plural, nada más que por eso. Pero la palabra tzipor nosotros la vamos a encontrar también en la Biblia. Ayer como encontramos a alguien que se llamaba Labán, también nosotros podemos encontrar tranquilamente a alguien que se llamaba Tzipor. A alguien que se llamaba Tzipor. Y nada más y nada menos que es el padre o el papá de un rey que se llamaba Balac. El padre de Balac se llamaba Zippor. La misma Torá lo menciona y dice Balac ben Zippor, el hijo del pájaro. Balac, el brujo, el hechicero, que es hijo de Zippor, hijo del pájaro mayor, de aquel que es el brujo mayor, porque tenía una descendencia, Balac, el rey, por eso era muy respetado en su tiempo, por eso Balac era una eminencia de su pueblo y llegó a ser el rey, aunque no le bastó y no le alcanzó para enfrentarse directamente contra Israel y poder vencerlo, por eso tuvo que ir a buscar a Bilam, y creo que muchos de ustedes recordarán esa hermosa historia, cuando tiene que ir a buscar a Bilam, o traducido como Balaam. Nos vamos a ir para Números 24. Números 24 para comenzar a entender por qué la Torá para el que se va a purificar dice debe traer 2 pájaros. Y vamos a intentar entender un poco esto. Números 24 dice, viendo Bilam que era grato a los ojos de Adonai el bendecir a Israel, no fue como las otras veces en búsqueda de agüeros, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Estoy leyendo 24.1 del libro de Números y les hice un breve ahí recordatorio para que ustedes recuerden quién es Balac y quién es Bilam. Balac, hijo de Zippor, hijo del pájaro, fue a contratar al profeta malo, a Bilam, para que venga a maldecir a Israel porque él no podía tumbarlo. Entonces fue a buscar un ente superior aún para que comience a proferir palabras malas, a mover el mundo espiritual negativo en contra de Israel. Y Bilam se resistía a ir, recuerdan, se resistía a ir, no quería ir. Después, a causa de su testarudez, de igual manera comienza, el Eterno le da como el visto bueno, le dice, bueno, usted vaya, pero va a hablar todo lo que yo le diga. Y aquí tenemos en Números 24 a Bilam. Verso 2. Alzando sus ojos, Bilam vio a Israel acampando por sus tribus, y el espíritu de Adonai fue sobre él, y proferió su proverbio y dijo, oráculo de Bilam, hijo de Beor, oráculo del varón con ojos de clara visión, oráculo del que oye los dichos de Hashem. Mire lo que está diciendo alguien que proviene del lado malo, ¿no? Del que oye los dichos de Hashem, que contempla la visión de El Shaddai. Esta parte me gusta. Dice, caído, pero con los ojos abiertos. Claro, caído. ¿Por qué caído? ¿Por qué Bilam es caído? Porque su profecía proviene del lado malo, del lado negativo, del lado caído. Y él mismo lo reconoce. Él dice, caído, pero con los ojos abiertos.
Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por Adonai, como cedros junto a las aguas. De sus cántaros fluyen aguas y su descendencia en muchas aguas. Más exaltado que Agag será su rey, y enaltecido su reino. Dios lo ha sacado de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Devora a las naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos, y con sus flechas los atraviesa. Se agazapa, se echa cual león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Entonces la ira de Balac se encendió contra Bilam, y batiendo sus palmas dijo a Bilam: para maldecir a mis enemigos te llamé, y he aquí que los has bendecido con esta 3 veces. Entonces Balac se enoja y le dice: pues ahora vete a tu lugar. Había prometido yo colmarte de honores, pero he aquí que Adonai te ha privado de mi honor. Y Bilam le responde a Balac y le dice: ¿no había yo hablado a los mensajeros que tú me enviaste diciendo: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo traspasar el dicho de Adonai, haciendo de mi propio impulso cosa buena ni cosa mala? Lo que diga Adonai, eso diré. Y ahora he aquí, ya me voy a mi pueblo. Y ven pues que te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días venideros. Ahí me quiero poner un punto, porque quiero completar el capítulo con ustedes, el capítulo 24 del libro de Números, y lo estamos relacionando y asociando por qué Hashem le ha pedido a aquel que se va a purificar de Tzaraat, le ha pedido nada más y nada menos que 2 siporim, o 2 pájaros. Estamos aquí hablando nada más y nada menos que de Bilam y de Balac, el hijo de Zippor, el hijo del pájaro. Hasta aquí toda la historia que ustedes ya conocen. Esta es la 3ª vez que Bilam quiere maldecir a Israel, pero no puede porque le está diciendo: hey, yo te avisé que lo que Hashem me dijera que diga, eso es lo que yo voy a decir. Pero ahora te voy a agregar algo. Miren qué interesante. Bilam ahora como que le da un bonus, una chapa, un plus, y le dice: ahora yo te voy a agregar algo y te voy a contar cómo este pueblo que vos querés maldecir, en los días postreros, no ahora, en los días postreros te ha de vencer. Y ahí comienza el versículo 15. Y profirió otra vez Bilam su proverbio. Y voy a saltarme al verso 17. Lo veré, pero no ahora. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro, que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Shet. Edom será desposeído, se empobrecerá Seir, su enemigo, mientras Israel hará proezas. Y uno nacido de Jacob dominará y aniquilará el remanente de la ciudad. Luego vio a Amalek y profirió su proverbio y dijo: cabeza de naciones es Amalek, pero igual su final será destrucción perpetua. Y viendo a los ceneos, profirió su proverbio y dijo: fuerte es tu habitación, y pones en la peña tu nido, pero el ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo Ashur te mantendrá cautivo? Aún profirió otro proverbio y dijo: ¡ay! ¿Quién vivirá cuando Hashem haga estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitim, someterán a Ashur y someterán a Eber, pero también él vendrá a destrucción. Entonces Bilam se levantó y se fue, y regresó a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Cuál fue la chapa que le regaló Bilam a Balac? La chapa fue el final del cuento, el final
de la historia. Al final tu pueblo va a ser destruido por alguien que se va a levantar, eso está más específicamente en el verso 17, lo contemplaré, pero no de cerca, surgirá una estrella de Jacob y de Israel se levantará un cetro que aplastará las sienes de Moab. Esa alusión, ese mensaje es absolutamente una profecía acerca de aquel que iba a ser la estrella de Jacob, de aquel que había de nacer. Es una profecía mesiánica, de aquel que habría de venir, de aquel que iba a vencer a Moab. No ahora, dice el mismo Bilam, dice no ahora, pero mira que ha de venir uno que te va a arruinar. Mira que va a venir alguien que te va a destruir, que va a pisar tu cabeza, y no solamente tu cabeza, sino la de todos los enemigos de Israel. Va a venir alguien que se va a levantar por sobre ustedes y los va a aniquilar. Esta profecía, el mismo Bilam está diciendo, hey, pero no ahora. Y termina el capítulo 24 y pareciese que, bueno, 3 veces fue bendecido Israel, Bilam no pudo proferir palabra mala, dice la escritura que Balac se vuelve por su camino, se vuelve decepcionado, pero hay algo que comienza a surgir ahí que la Torá no lo deja específicamente, pero sí el Midrash habla, aunque sea un poquito acerca de esto, y el Midrash dice lo siguiente, dice que por un poco de dinero, no todo el que le había ofrecido Balac a Bilam, no todo el dinero que le había ofrecido, porque él mismo le dijo, hasta la mitad de mi reino te puedo dar todo el oro y la plata de mi casa. Y como no consiguió proferir maldición, le dijo, no te lo ganaste. Entonces Bilam no se quería volver a su casa con las manos vacías. Y dice el Midrash que por una suma de dinero arreglaron nada más y nada menos que le dé una última estrategia para saber cómo podía destruir de una u otra manera a Israel. Ya no por palabra de Bilam, pero sí, de alguna manera podrías ayudarme. Y Bilam le suelta una palabra y le dice, envíale mujeres y vas a ver cómo el Dios de ellos se les vuelve absolutamente en contra. Envíale mujeres, que es su punto débil, es su debilidad. ¿Y qué pasó? Capítulo 25, si usted comienza a leer el capítulo 25, se va a encontrar, moraba entonces Israel en Shittim, y el pueblo comenzó ¿a qué? Comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas, ¿de quién? De Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor y la ira de Hashem se encendió contra Israel. Miren cómo mutó la estrategia, mutó el demonio, pero de la misma manera no se dio por vencido porque no le funcionó de una primera instancia, pero mutó de tal manera que ahora sí entró con nuestra estrategia e hizo caer al pueblo de Israel. Esto es interesante para que vayamos mirándolo detenidamente, detalladamente. Hay personas que les cuesta un poco más que a otras empezar a entender estas cosas. Saben que hay algo que es muy lindo. Dijo el apóstol Pablo que el Satán se disfraza como ángel de luz y entonces muchas veces pasa desapercibido. Y hay cosas que a nosotros nos parece que son buenas, pero en realidad su fin o su camino nos conducen a nosotros al mal o nos conducen a la muerte. Eso también está escrito en los Proverbios. Hay cosas que parecen que son lindas, que son agradables. Pero ¿sabe qué? El libro de Vaikra, el libro de Levítico, se caracteriza para con nosotros que podamos entender, a saber, distinguir y separar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es kadosh de lo que es profano, y no vamos a desestimar eso que el libro nos está enseñando, inclusive con las comidas, como lo vimos en el capítulo 11, donde el Eterno nos enseña a distinguir qué está bien y qué está mal, para que entre en nuestro templo, para que entre en nuestro cuerpo,
y saber diferenciar. Y este no es la excepción, lo que está sucediendo aquí no es la excepción. El pueblo de Israel le pareció que no iba a pasar nada con las hijas de Moab. Y como le pareció que no iba a pasar nada con las hijas de Moab, comenzaron a charlotear un poquito ahí a ver qué pasaba. Y dice el Midrash que comenzaron a comprarle mercaderías y a negociar. Y dicen que le ponían, esto ya es midrashico, pero mire, es también algo, hay cosas interesantes. Dice que la ponían a atender a mujeres que no eran de buen aspecto, pero que sí la mercancía que ellos vendían era digna de comprar. Y los israelitas entonces querían comprar, y cuando estas personas los atendían personalmente, a los israelitas les decían, si usted va adentro en la tienda, le pueden hacer un descuento. Y cuando pasaban adentro a la tienda, estaban todas las princesas de Moab dispuestas a prostituirse para hacer corromper al pueblo. Y de esa manera pudieron entrarle. Le pudieron entrar a Israel, le pudieron entrar dándole un golpe bajo. Pero como es el Satán es astuto, el Satán se disfraza de ángel de luz, el Satán lo podemos ver cómo manipula a las personas también en este tiempo, aún las que no quieren escuchar ciertas cosas, las que les parece, uy, qué exagerado, uy, ¿de dónde sacan eso? Está en la Escritura. Balaam, el hijo de Zippor, el hijo del pájaro, claramente vemos cómo se vienen disfrazando las situaciones, así como en el satanismo, para que usted sepa, una de las alusiones que se le hace al Satán es dibujarlo de una forma de un macho cabrío. Un macho cabrío al cual ellos le ponen por nombre Azazel y dicen que ese es el Satán. Y Azazel es nada más y nada menos que el macho cabrío que se entrega en Yom Kippur, que se entrega en el día de la expiación o en el día del perdón. Se entregaban dos machos cabríos, uno iba para Azazel y el otro moría dentro del tabernáculo, dentro del Mishkan, dentro del templo. Aquí está sucediendo lo mismo, se necesitaban dos pájaros, uno para que muera y otro para que viva. En Yom Kippurim se necesitaban dos machos cabríos, uno que muera y uno que viva. El que moría es dentro del tabernáculo, dentro del templo, dentro del Mishkan, el otro que iba hacia afuera, Azazel. ¿Y qué dice el satanismo? Dice, no, Azazel es el Satán. Azazel es el diablo. Azazel está representado por también un macho cabrío, medio hombre, medio animal, y dicen que es el Satán. Entonces podemos seguir viendo el paralelismo que siempre trazan las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Las fuerzas del mal se disfrazan de ángeles de luz contra las fuerzas del bien. Entonces estos dos pájaros que nosotros vamos a ver que se está pidiendo para la purificación, para la Tohorá del afectado por Zaraat, los vamos a ver cómo se traza el paralelismo idénticamente, pero del otro lado. Por eso es interesante. El pueblo de Moab siempre fue una piedra en el zapato para los hijos de Israel. El pueblo de Moab, ¿de dónde viene Moab? Del pájaro mayor, del hijo del Zippor. Siempre fue una piedra en el zapato para los israelitas. Primero de Reyes capítulo 11, vamos a encontrar la historia de Shlomo, la historia de Salomón. Y dice así, 11.1, ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Shlomo amó a muchas mujeres extranjeras. Amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, vuelven a aparecer las moabitas que eran sexys, las moabitas que su mayor característica era la prostitución, sexys, no eran cualquiera, generalmente eran de color, atrayentes, atractivas. Amonitas, edomitas, sidonias, eteas, de entre las naciones que había dicho Adonai a los hijos de Israel, no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros, pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A esto Salomón se apegó apasionadamente porque llegó a tener 700 mujeres reinas
y 300 concubinas, que pervirtieron su corazón. Pues cuando Shlomo era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo en su corazón sumiso a la voluntad de Hashem su Dios, como el corazón de David su padre. Y ahí continúa el relato, sería lindo que puedan leerlo hasta el versículo 10 inclusive, para que puedan ver cómo Salomón comenzó a hacer cosas abominables ante los ojos de Hashem, no solamente fornicar con las moabitas, amonitas y todas las de los demás pueblos, de los cuales el mismo Bilam había dicho, miren que se va a levantar una estrella de Jacob, que va a salir, que va a surgir y que se los va a comer crudo, o sea, que los va a aniquilar. Pero hasta Shlomo mismo, que también es como un prototipo, semejanza a Mashiach en algunas situaciones, también cayó en él, cayó en el error, así como el pueblo de Israel cayó, Shlomo cayó siendo el rey. Y además, no solamente los moabitas se quedaban en esa construcción de hacer caer de una determinada manera, sino que además automáticamente los llevaban primero a la fornicación, al sexo ilícito, a las pasiones desordenadas, pero además los llevaba automáticamente ¿a dónde? A la idolatría, a la idolatría. Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y al Molech, o Moloch para nosotros, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ayer ya hablamos de dónde venía Moab y de dónde venía Amón. Ya estuvimos charlando un poco ayer de eso, podés chequearlo, de la relación incestuosa de las hijas de Lot con su padre. De allí vienen. Y tenemos que Shlomo vuelve a caer en el mismo error que todos sus antepasados. Vamos a mencionar unas características más porque mire, venimos ¿de dónde? Del libro de Levítico, pasamos al libro de Números, seguimos por el libro de Reyes, ahora vamos a llegar al libro de Jeremías y todavía nos vamos a encontrar con Moab haciendo estragos dentro de Israel. Jeremías 48, 29. Vamos a ver otras características además de cómo Moab fue creciendo, fue mutando y se fue haciendo un enemigo fuerte para los hijos de Israel. Dejad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, sed como palomas. Interesante. Los hijos del pájaro, aquí la profecía dice, sean como palomas, que anida al borde del precipicio. Hemos tenido noticia de la soberbia de Moab, arrogancia, orgullo, insolencia, altivez de corazón. Mire lo que está diciendo el profeta acerca de Moab. Hemos tenido noticia de la soberbia de Moab, que es desmedida, arrogancia, orgullo, insolencia, altivez de corazón. Y pareciera que nos fuimos muy lejos de lo que estábamos viendo en Vaikra, en Levítico, pero no nos fuimos para nada lejos, porque debemos volver a entender por qué una persona era afectada con Zaraat. ¿Por qué una persona era afectada con Zaraat? ¿Por qué nada más y nada menos que había corrompido su cuerpo, había hecho sexo ilícito y entonces emanaba la enfermedad, una enfermedad psicosomática con una raíz espiritual a causa de una mala relación sexual? Entonces tenemos que empezar a unir las cosas porque la misma Torá es la que nos ayuda. Nosotros no estamos inventando nada. Primero comienza hablando de la blancosidad, de la blancura y nos está haciendo mención a Labán, que eso lo vimos ayer. Pero a partir de este capítulo en Metzorá, en aquel que está afectado de Zaraat, le dice, ustedes deben revertir esta situación ¿cómo? Como siempre se hace, medida por medida, pájaro por pájaro. ¿Quién era el pájaro? El rey de Moab, el ideólogo del pueblo de Moab, el padre de Balac, Balac ben Zippor, el hijo del pájaro. Entonces necesitamos ir a conocer la característica de Moab.
Necesitamos ir a ver quién era Moab, cómo actuaba Moab, cómo afectó Moab al pueblo de Israel. Desde aquel lugar hasta estamos llegando y hemos pasado nada más y nada menos que el libro de Jeremías. Estamos en la cautividad en Babilonia y todavía se tenía el mismo problema. Entonces, en medio de tantas malas noticias que tenemos con el pueblo de Moab, necesitamos reconocer que como pueblo necesariamente tenemos que clamar como el salmista decía, ¿de dónde vendrá nuestro socorro para poder vencer a Moab? ¿O cuándo será el día de la que se cumpla la profecía de Bilam en la cual él dijo, y saldrá de Israel una estrella, y esa estrella que saldrá de Jacob va a vencer a Moab? Necesitamos que se cumpla esa profecía. Medida, vuelvo a reiterar, medida por medida. Y cuando la Torá nos enseña qué es medida por medida, para vencer a un pájaro necesariamente había que presentar un pájaro. Pero primero miren cómo vamos a empezar a relacionar todo esto. Cómo me gustaría tener un pizarrón acá, pero no lo tengo hoy. Acá en la oficina no entra. Podríamos haberlo armado allá y no me di cuenta, pero bueno, ya. Para que usted pueda entender esto y no se me pierda. Algunos pueden conocer al profeta Jonás. ¿Quién era el profeta Jonás? Su nombre real en hebreo es el profeta Yoná. Yoná en hebreo quiere decir paloma, literalmente. Literalmente quiere decir paloma. Y Yoná, aquel que es una paloma, que era un profeta y que vino nada más y nada menos que a hacer un trabajo muy similar al que hizo Yeshua. ¿Por qué muy similar al que hizo Yeshua? Vino a anunciar a un pueblo que puedan volverse en Teshuvá. Vino a anunciarle a un pueblo especial, a un pueblo específico. No fue enviado a cualquier lugar, fue enviado a un pueblo específicamente de la cual poca gente sabe quién era el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive era nada más y nada menos que la capital de Asiria. ¿Y de dónde viene Asiria? Asiria proviene del reino del norte, de las 10 tribus perdidas, aquellas que cuando el reino de Salomón se dividió en dos, reino del norte, reino del sur, las 10 tribus que quedaron arriba se perdieron, de ahí proviene Asiria, de ahí proviene su capital Nínive, y nada más y nada menos que el profeta Yoná, la paloma, es enviada a predicar Teshuvá, regreso, retorno, a aquellos a los cuales Yeshua más adelante mencionó, estos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Atraer esas ovejas. Esto es todo, pareciera, cuando yo comencé a estudiarlo, dije, wow, qué complicado que era presentar. Yo pensé que era más sencillo. Bueno, presentaban dos pajaritos y me hice como una caricatura, como si fuera un cuento de niños, pero esto tiene una profundidad que va mucho más allá. Va mucho más allá en la escritura, desde el comienzo y hasta el final de los días vamos a poder encontrarlo. Porque dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha, nuestra guerra, nuestras batallas no son humanas o físicas, sino, y él comienza a enumerar, son contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, príncipes de las potestades, ángeles caídos, y comienza a enumerar una serie de cuestiones que son espirituales, y a raíz de cuestiones espirituales, por ejemplo, se deriva el Zaraat, del cual estamos hablando el día de hoy. Mashiach, para que todos tengan en cuenta algo, Yeshua, nuestro Señor, o mejor dicho, para nuestros hermanos Yehudim, para los judíos, está escrito en la Gemara, está escrito en su Talmud, que Mashiach era llamado el leproso del Sanedrín. El leproso del Sanedrín, así se le llamaba a Mashiach, el leproso del Sanedrín. ¿Por qué se le llamaba a Mashiach de esa manera? Es muy fácil citar Isaías 53 y comenzar a deducir, pero no, era no solamente eso, sino que había un dicho popular, había como un proverbio dentro del pueblo. ¿Cuál era el proverbio dentro del pueblo? Una de las señales que tenía que hacer Mashiach para ser reconocido como Mashiach era, por ejemplo, restaurar el Sanedrín,
¿Qué es restaurar el Sanedrín? Restaurar los 70 jueces. ¿Qué hizo Yeshua? Envió a 70. Y hay mucha gente que no sabe por qué Mashiach envió a 70. Envió a 70 porque el proverbio era: el Mashiach debe restaurar el Sanedrín. Debe restaurar los 70. Por eso Mashiach comenzó a cumplir cada una de esas profecías. Dentro de otras profecías también era que el Mashiach era el único que podía sanar a una persona que poseía Zara'at. Era el único. ¿Por qué era el único? Porque sí había quedado reglamentado por la Torá cuál era el proceso debido, pero usted no va a encontrar a ninguna persona que haya sido sanada de Zara'at con el proceso que la Torá menciona. Ninguna persona había sido sanada de Zara'at con el proceso que la Torá menciona. Alguno me podrá citar a Naamán el sirio, si se acuerdan, que comenzó también, su cuerpo estuvo con la afección de Zara'at, pero Naamán el sirio no fue, primero que no era israelita y segundo que no fue nunca a presentarse delante del sacerdote. Él fue a presentarse delante del profeta, el profeta lo mandó a bañarse y a través de las 7 veces que se zambulló en el río, su cuerpo fue limpio. Pero no cumplió el proceso o el mecanismo que la Torá avalaba. ¿Por qué? Porque no era un israelita. Miriam, a su vez Miriam, la vemos claramente que puede ser la única, pero la única que cumplió el proceso reglamentado por la Torá. Pero ¿cuál es la diferencia? Miriam era mujer. Y aquí la Torá, cuando menciona todas estas afecciones, está hablando del hombre, Adam. Así figura en la Torá. Habla del Adam, de la persona, del hombre que posee Zara'at. Entonces, ¿cuál era el proverbio, el dicho popular? Vuelvo a reiterar. El único que puede sanar de lepra a una persona, mal dicho lepra, Zara'at, a una persona es el Mashiach. Hasta que el Mashiach no venga, nadie va a ser sano de lepra. Ese era el dicho popular. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Mashiach, cuando viene a ejercer su ministerio, comienza a mostrar sus señales. Indirectamente, los sacerdotes, los líderes del pueblo, los Kohanim y los que representaban el Sanedrín, iban a interpretar que el dicho popular se estaba cumpliendo en la vida de un hombre. Entonces tenemos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 dice: cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y he aquí había un Metzorá. Se acercó y se postraba ante Yeshua diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra, su Zara'at. Entonces Yeshua le dijo: mira, no lo digas a nadie. Eso es interesante, el verso 4. No lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que la Torá menciona. Acá dice que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Y aquí viene la exégesis cuando uno comienza a buscarla. Y la encontramos gracias al Eterno. Aquí comienza. Ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. ¿Cuál era el testimonio? El proverbio, el dicho popular se está cumpliendo. La estrella que profetizó Bilam allá atrás, que iba a destruir a Moab y que iba a ayudar a los que poseían Zara'at, se está cumpliendo delante de sus ojos. No le cuentes nada a nadie, solamente a ellos, para que puedan reconocerme que ya ha llegado ese tiempo, ya ha llegado ese hombre, ya ha llegado esa persona, ya ha llegado el Mashiach que está aquí entre ustedes. ¿Qué hizo? Limpió a un hombre que poseía Zara'at, a un Metzorá, como tenemos en la porción del día de hoy. El hecho de que los sacerdotes vieran a un Metzorá sanado era clara evidencia de que el Mashiach había llegado. Y acá entra un conflicto también, ¿saben en quién? En Juan el Bautista. Entra un conflicto en su persona porque comenzó a preguntarse si era él o había que esperar a otro. Entonces nos vamos a ir a Lucas 7:18 y estamos haciendo una linda, gran
una linda y gran, según mi humilde opinión, una gran lectura del panorama de cómo una persona que poseía Metzorá, y relacionándolo desde la antigüedad hasta ahora, lo vamos a ver también en Lucas 7:18, los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas. Y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Cuando los hombres fueron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos envió a ti diciendo, ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Y en aquella hora sanó a muchos de enfermedades, de dolencias, de espíritus malignos, le concedió la vista a muchos ciegos, y respondiendo les dijo, informad a Juan lo que vieron y oyeron. Y aquí comienza, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen Metzorá son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados. Aquí están. ¿Le contestó, sí soy yo? No. Le mostró con hechos, con evidencia, que allí estaba el que sanaba la Metzorá, que allí estaba aquel que venía a volver a la persona que tenía Tzaraat en su proceso de Tohorá, lo volvía de estar tamé a estar tahor, de estar no apto a comenzar a estar apto. ¿Para qué? Para poder inmiscuirse en las cosas sagradas. También tenemos a los 10 leprosos que fueron limpiados, de los cuales no vamos a hablar en este momento, pero podemos también mencionarlos. Claramente el procedimiento para que una persona recupere su estado tahor es muy complicado de entender, pero a la vez es tan mesiánico que nos ayuda a poder comprenderlo de una manera más sencilla en la vida de Yeshua. Las Escrituras nos enseñan que las aves debían presentarse como korbanot en primer lugar. En primer lugar, las aves representan al hombre que poseía Tzaraat. Lo vamos a ver en 2 maneras diferentes. La primera, las aves que debían presentarse, los 2 pájaros que debían presentarse, representan al hombre, el estado del hombre. Una de estas 2 aves moría, la otra era soltada libre. Y esto puede representar en primer lugar cuando la persona tiene la plaga de Tzaraat. Cuando la persona tiene plaga de Tzaraat, la persona está muerta, no puede tener relación con nadie, es expulsado fuera del campamento de Israel, y volvemos a reiterar que al ser una enfermedad espiritual es por transgresión a la Torá, y la Torá es clara, dice todo aquel que infringe la ley comete pecado. Y la paga del pecado, ¿cómo es, mis hermanos? ¿Cómo es la paga del pecado? Todo aquel que infringe la ley comete pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Por eso, el primer estado de la persona, del que tiene Tzaraat, es como el animalito que tenía que morir, o que ya es la primera ave, la que tiene que morir. Así el ave que tiene que morir simboliza la muerte del Metzorá. El ave que vive, la que es soltada y largada en el campo, representa al Metzorá que ahora es liberado de la plaga mortal que le ataba por Yeshua. Pero en segundo lugar, a un nivel más amplio, este es al nivel del Metzorá, pero a un nivel más amplio, en segundo lugar, y ante todo, las 2 aves representan al Mesías. Y específicamente, la primer ave, la que anuncia la muerte, es nada más y nada menos que la que anuncia la muerte del Mesías, y el ave que es soltada es la que anuncia la resurrección del Mesías. Todo el proceso de purificación de aquel que tenía Tzaraat está relacionado indefectiblemente con Mashiach. Por eso podemos encontrar en este contexto también un trozo de madera que era pedido, un trozo de madera de cedro que era pedido para que el Metzorá lo traiga con los 2 animalitos. Podemos entender claramente
que la alusión, que el simbolismo es hacia nada más y nada menos que el madero en el cual Yeshua entregó su vida por amor a nuestras vidas. El madero en el cual Él entregó su ser por nosotros. Aquí se usa madera de cedro específicamente. No podemos asegurar que Yeshua fue colgado en una madera de cedro, pero sí podemos entender que es una alusión a que Yeshua fue muerto en un madero. En Números capítulo 19, el cedro, el hisopo, dice la Reina Valera, o el musgo y la lana carmesí, también están mencionados, nada más y nada menos, como medios de purificación por medio de las ascuas de la vaca roja. Qué importante, aquellos que conocen a Jucat, la vaca roja, la que debía presentarse en el santuario, en el tabernáculo, en el Mishkan o en el Bet HaMikdash, llámelo como quiera, de la cual para levantar el tercer templo una de las condiciones es necesario que vuelva a aparecer esa vaca rojiza. ¿Qué es esa vaca rojiza? Sino otra cosa no puede ser que el simbolismo de Mashiach. Ya vamos a llegar ahí a esa para allá y la vamos a desarrollar. Pero ahí también podemos encontrar que los mismos elementos son los que podían hacer volver a una persona de su estado inmoral a su estado de recuperar su moral. Para eso debía presentarse ante el sacerdote, ante el Cohen. El Cohen no solamente le decía, bueno, ahora usted está perdonado, como lo puede hacer un cura, y le dice, bueno, rece 10 Ave María y usted va a estar perdonado. No. El sacerdote debía trabajar en la persona, debía devolverle el ánimo, debía sacarlo de su estado emocional de depresión porque sabía que había transgredido la Torá, sabía que ahora estaba padeciendo Zara'at a causa de haber transgredido y la paga del pecado era la muerte, por eso no podía acercarse a el santuario ni a las cosas santas. Entonces debía trabajar también emocionalmente en la persona. Era un doble trabajo del sacerdote, del Cohen, hacer los sacrificios rituales, pero devolverle a la persona su estado emocional, psicológico, psíquico, que sea óptimo para volver a relacionarse con el santuario. Y aquí tenemos en número 19, vuelven a aparecer los elementos, el cedro, el musgo, la lana carmesí, que están íntimamente relacionados como método de purificación a través también de la sangre de la vaca roja. De la sangre de la vaca roja. Súper interesante eso. Súper interesante. Todo nos lleva al mismo lugar. Vuelvo a reiterar este concepto. Las dos aves representan al hombre. Primero en su estado de muerte, pero luego en su estado en el cual el Metzorá pudo reconocer su error y se le dio una oportunidad. Y entonces es la avecilla o el ave o la paloma que es soltada y libre en el campo. ¿Para qué? Para que recupere su estado original. Pero esas mismas dos avecillas representan la muerte, la resurrección de Mashiach, la cual gracias a su muerte tenemos redención, pero gracias a su resurrección tenemos vida eterna. Gracias a su muerte y redención, pero gracias a su resurrección hay perdón y vida eterna. Eso es precioso, eso es extraordinario. Y aquí se cumple la profecía de aquel que venía a ayudarnos, a esa estrella que salía de Jacob, que venía a ayudarnos a que podamos vencer a Moab, a que podamos vencer todas esas tentaciones humanas de las cuales en otro tiempo no se podía vencer. En otro tiempo el pueblo continuamente caía en el mismo error, en el error de la fornicación, de las pasiones desordenadas, en el error de tener inmoralidad sexual, y después de eso, ¿qué queda? Caer en la idolatría, negar al Señor, apartarse de su camino, meterse con otros dioses.
Ese es el proceso de una persona que tiene Metzorá. Que tiene Zaraat, perdón. La persona que tiene Zaraat. Ese es el proceso en el cual todos caen. Paso por paso. ¿Y todo por qué? Por la fuerza astral que tiene Moab. De la cual Yeshua vino ¿a qué? A ayudarnos. Yeshua vino a mostrarnos el camino. Yeshua vino a decirnos: a través de mí ustedes pueden vencer. No hay tentación humana. Esa expresión es maravillosa. No hay tentación humana que ustedes no puedan superar. No hay tentación que Él no haya pasado para que ustedes no tengan excusas, porque ustedes también las pueden pasar. Y se van a evitar el Zaraat. Ya vino el que limpiaba el Zaraat. Ya vino el que nos daba la oportunidad de poder reconciliarnos para con el Padre. Él ya vino, ahora nosotros debemos comenzar nuestro proceso. Ahora nosotros debemos poner nuestra predisposición. Ahora nosotros debemos, porque tenemos todas las herramientas, ponernos en las manos del Creador a trabajar en nuestras vidas, quitar las excusas, quitar las palabras vanas y decir: no, si Él pudo, yo puedo. Gracias a Él yo voy a poder. Él se hace fuerte en mi debilidad. Yo solo no podría, pero por Él sí. Y se terminarían los divorcios, y se terminarían las promiscuidades sexuales, y se terminarían las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Y todas esas cuestiones son las que corrompen a los hijos de Israel, las que rompen la familia, las que rompen los matrimonios, las que rompen las relaciones de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Si nosotros pudiésemos comprender la magnitud de cómo vencer al pájaro malo, a Moab, al padre de todas estas cuestiones, por Yeshua nosotros podemos y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Yo les animo a que puedan comenzar en este tiempo, sobre todas las cosas, a revertir todas estas situaciones que lo han llevado a estados caóticos a muchos. Una vez que la enfermedad ya está producida, es difícil combatirla. Hay enfermedades que son difíciles de combatir una vez que ya se produjo. Por eso la Torá, a nosotros lo que nos ayuda a la Torá es a prevenir esas cosas. Es a prevenir. Pero una vez que el acto ya está realizado, bueno, obviamente se vuelve doblemente dificultoso. No imposible, doblemente dificultoso. Pero ahí estamos proclamando, pregonando, así como un día le tocó a Yoná, a la paloma, ir a un lugar difícil a pregonar. Tal vez en este tiempo nos toque a nosotros también, pero no lo vamos a dejar de hacer. No vamos a querer huir, irnos a Tarsis, irnos para otro lado. Vamos a pregonar. Le vamos a pregonar a aquellos que tienen, como dice la Escritura, dice que Efraín tiene tendencia. Efraín tiene tendencia ¿a qué? A la idolatría. Efraín tiene tendencia a la fornicación. Efraín tiene tendencia a alejarse de su Creador. Entonces proclamémosle a Efraín también que la oportunidad sigue siendo la misma de siempre. Mashiach, nuestro Corbán. Mashiach, nuestro Redentor. Mashiach, el que gracias a Él podemos acceder a reconciliarnos con el Padre y a la vida eterna. Así que desde aquí, mis hermanos, queremos cerrar, bendecirles, saludarlos y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado compartiendo con nosotros la segunda parte de la porción del día de ayer, hoy la porción del Metzorá, de aquel que tenía la afección de Zaharat, y que el Eterno les bendiga, que les haya sido de edificación. Sé que hay temas que son profundos, complicados, pero gracias también a Facebook podemos volver a rever y comparándolo, yendo al texto, yendo a la Escritura, donde debemos ir a evacuar todas nuestras dudas, usted va a encontrar hermosos secretos como algunos de los que hemos compartido hoy. Que tengan una preciosa semana. Shabbat Tov para todos y cada uno de ustedes. Que Hashem les bendiga.